Bueno, buenos días. Estamos al lunes 23 de noviembre del 2020 y estamos en mecánica de fluidos en el grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales con el grupo 2 y empezamos con el tema 9 del programa, que es flujo con viscosidad dominante o flujo viscoso, como lo queráis llamar. Da igual. Flujo con viscosidad dominante. Este es un tipo de flujo en el cual vamos a hacer una cosa. Voy a presentar primero la pizarra mejor, ¿vale? En lugar de... Aquí mejor, ¿vale? Ahora estamos viendo la pizarra. Recordamos la ecuación de Navier-Stokes, como la habíamos visto el otro día, la habíamos visto ya en el primer parcial, en forma de componentes. Es de esta forma, es la derivada de U sub i respecto del tiempo más U sub j derivada de U sub i respecto de xj. Esto es igual a menos 1 partido por ρ, derivada de la presión respecto de xi, más la gravedad, más, y aquí tenemos la viscosidad partido por la densidad, que es lo que llamamos la viscosidad cinemática, derivada segunda de la U sub i respecto de la xj y respecto de la xj. Llamamos a los flujos con viscosidad dominante, son los flujos en los cuales el último término, este término de aquí, término de la viscosidad, tiene un papel importante. ¿Vale? Aunque puede parecer que este tipo de flujos es más complejo, en realidad es al revés. Es bastante más sencillo que los flujos sin viscosidad o los flujos con viscosidad pequeña. En los flujos con viscosidad dominante lo que se persigue un poco, se explica aquí, en este curso también, porque son flujos relativamente sencillos, porque en estos flujos ese término que es el término inercial, que es el término que es realmente complejo en la ecuación de Navier-Stokes, porque es el término no lineal, pierde importancia en frente de los demás. Entonces, la mayoría de las veces, o en este curso por lo menos, lo que vamos a hacer es vamos a considerar primero flujos no estacionarios, estacionarios, este término por lo tanto no va a estar, y vamos también a considerar flujos con mucha viscosidad, y esta viscosidad en general, luego lo veremos, se va a ver contrarrestada con la gravedad y con el gradiente de presiones, de manera que vamos a tener prácticamente un equilibrio de estas tres fuerzas y vamos a tener prácticamente un flujo sin aceleración, ni aceleración local ni aceleración convectiva, ¿vale? Entonces son flujos relativamente simples de estudiar en este caso, porque son flujos, la ecuación de Navier-Stokes se convierte en una ecuación lineal, relativamente fácil de resolver, y vamos a resolverla, esta ecuación, y vamos a ver qué información da en algunos casos. Pero antes de esto, sí, ahora miraremos la normalización de las ecuaciones, pero antes de esto me gustaría que vosotros me dijerais si tenéis alguna idea de en qué casos podemos utilizar esta aproximación. Es decir, ¿me podéis dar algún ejemplo de un flujo que se os venga a la cabeza donde la viscosidad sea muy importante? En la grasa, dice Joel. Exactamente, la grasa, aceites, máquinas, bicis, sí, el lubricante, ¿vale? Tiene la viscosidad muy dominante. Perdona, David y Joel, ¿vosotros no estabais en clase el jueves? ¿No? A mí me suena de haber hablado con vosotros de esto. Pues entonces alguien estaba el jueves que también estaba diciendo. Vale. Ok, no pasa nada, no pasa nada. Vale. No, me sonaba. He tenido como un déjà vu, ¿vale? Como si hubiera preguntado esto y fuerais vosotros lo que me habíais contestado lo mismo el jueves. No, perdonad, quizás no. Vale. Pues sí, tanto David como Joel tienen razón. Son dos fluidos muy importantes que son la miel y la grasa, ¿vale? Son fluidos en los cuales la viscosidad es fuerte, es grande, ¿vale? Pero también quería hacer notar de que hay otro caso en el cual la viscosidad puede ser dominante con agua, ¿vale? El hecho de que la viscosidad sea dominante no depende únicamente del valor de la viscosidad, sino que también depende de que las otras cosas sean menos dominantes. Podemos tener
por ejemplo, agua en un río es un flujo que tiene viscosidad relativamente poca, ¿vale? Porque en el río la viscosidad te afecta poco al flujo, ¿vale? Sin embargo, una gota de agua de lluvia resbalando por una ventana es un flujo en el cual la viscosidad del agua tiene un papel muy importante. Y en los dos casos es el mismo líquido, es agua. Tenemos agua en un río, es una cantidad de agua grande con una velocidad grande, y tenemos agua en una gota de lluvia resbalando por una ventana, que es una cantidad de agua pequeña con velocidad pequeña. En el primer caso, la viscosidad tiene poco papel porque la inercia del agua es enorme y por tanto la viscosidad tiene poco que hacer. Y en el segundo caso, la viscosidad tiene un papel importante porque la inercia del agua es pequeña, ¿vale? Entonces, lo que quería decir con esto es de que no es únicamente el valor de la viscosidad lo que afecta a que el fluido tenga viscosidad dominante o no, sino que es la importancia relativa de esta viscosidad respecto de los otros fenómenos. Para ver esto vamos a hacer lo que antes ha comentado David, que es normalizar las ecuaciones, ¿vale? ¿Cómo vemos esto en la ecuación de Navier-Stokes? Cuando vemos que el término mu es importante o no es importante. Vamos a hacerlo con el ejemplo que vimos la semana pasada de la fuerza de arrastre, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, eso, lo mismo que vimos la semana pasada. Una esfera de diámetro d y un flujo de agua, por decir algo, alrededor de esta esfera. Esperad, aquí. Tenemos exactamente no, pero sí casi lo mismo que la semana pasada. Una esfera y un flujo de agua. Este flujo de agua viene con una velocidad u sub infinito, como la semana pasada. Esta esfera tiene un diámetro d, también como la semana pasada, y tenemos un flujo pues, con una viscosidad mu y una densidad ρ. La semana pasada hicimos análisis dimensional con todas estas propiedades y vimos cómo ver cuánto vale esta fuerza de arrastre que tenemos aquí. ¿Vale? Vale, ahora vamos a hacer más o menos lo mismo, pero en este caso resolviendo la ecuación. O, bueno, no la vamos a resolver, pero vamos a ver cómo sería la ecuación de Navier-Stokes en este caso. Recordemos de nuevo la ecuación de Navier-Stokes. La vuelvo a escribir aquí, ¿vale? Porque es importante de tener esta ecuación siempre a mano. Un poco más pequeña, por si no va a caber. U sub j derivada de la u sub i respecto de la xj. Y déjame que haga una cosa, también que la simplifique un poco, quitando el término de la gravedad. Aquí la gravedad no afecta. Y vamos a decir que esto es igual a menos la derivada de la presión respecto de xy más la viscosidad cinemática, nu, que es la viscosidad dinámica dividido por la densidad, derivada segunda de la u sub i respecto de la xj y respecto de la xj. ¿Cabe la j aquí? Bueno, justita. Vale. Esta es la ecuación de Navier-Stokes de nuevo. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a escribir estas ecuaciones de Navier-Stokes, pero como vimos la semana pasada con análisis dimensional, vamos a utilizar los valores de referencia que tenemos. Aquí tenemos unos valores de referencia que es una cierta velocidad u sub i, u sub infinito. Este valor de referencia para la densidad, para la velocidad. Tenemos un valor de referencia para la longitud, que es el diámetro de la esfera. Y luego tenemos, ya está, prácticamente ya está. Tenemos estos dos valores de referencia y luego tenemos la viscosidad y la densidad, pero bueno, es igual, esto ya saldrán, ¿vale? Y lo que quiero hacer es reescribir las ecuaciones de Navier-Stokes, pero utilizando no el sistema internacional, sino utilizando un sistema de unidades local, es decir, un sistema de unidades que sea específico de este problema. Voy a utilizar como unidad del espacio, en lugar del metro, voy a utilizar la d, el diámetro de la esfera. Como unidad de velocidad voy a utilizar la u sub infinito. Y como unidad de referencia del tiempo voy a combinar estas dos. ¿Vale? El tiempo, voy a utilizar un tiempo de referencia tau, que es la d partido por u sub infinito.
¿vale? Que es la combinación del diámetro de la esfera y la velocidad del fluido combinados para que me dé un cierto tiempo de referencia. Este tiempo de referencia es el tiempo que tarda el fluido en atravesar el espacio equivalente a este diámetro de la esfera. ¿Vale? Y ahora voy a escribir las ecuaciones de Navier-Stokes utilizando o escribiendo las velocidades, los espacios y los tiempos en este sistema de referencia, en este sistema de unidades. De manera que voy a considerar que la velocidad U sub i va a ser una cierta velocidad U sub i asterisco multiplicado por el diámetro d. Es decir, que la velocidad, no, perdonad, no velocidad, no. Aquí quería escribir la posición. La posición xy, las tres coordenadas de la posición, va a ser una posición xy asterisco multiplicado por d. Entonces, la xy asterisco son unas unidades de posición que no tienen unidades, ¿vale? Porque la xy está en metros y la d está en metros, y esto son unas unidades adimensionales de posición. Suponiendo que cogemos el sistema de referencia centrado aquí, esto es x centrado en la esfera, y esto es y, x y asterisco o x asterisco igual a 1, quiere decir que estaríamos aquí, en el diámetro de la esfera. ¿Vale? Que estaríamos en esta posición. Esto sería x igual a 1. Y asterisco, pero x asterisco igual a 1. Y x asterisco igual a 1. Y asterisco igual a 1 quiere decir que estaríamos aquí. Y x asterisco igual a menos 1 estaríamos aquí. Y asterisco igual a menos 1 estaríamos aquí abajo. ¿Vale? Esto es todo. La velocidad, lo mismo. La velocidad, escribimos la velocidad U sub i como una cierta velocidad U sub i asterisco, no tiene unidades, multiplicado por U sub infinito. ¿Vale? Y para el tiempo es también una tau asterisco multiplicado por tau. Una t asterisco multiplicado por tau. La x asterisco, la u asterisco y la t asterisco no tienen unidades. Hay un cierto convenio en mecánica de fluidos de escribir las variables adimensionales, que no tienen unidades, hacerlas con un asterisco. ¿Vale? Asterisco quiere decir sin unidades. ¿Vale? En general, ¿eh? Luego veremos algunos casos particulares en los que no es así, pero bueno, en general sí. Y ahora es sustituir. Sustituir en la ecuación de Navier-Stokes donde pone U sub i, sustituir por esto, U asterisco U infinito, donde pone el tiempo, sustituir por esto, T asterisco tau, y donde pone X, esta, por ejemplo, esta y esta, sustituir por esto, X y asterisco por D. Esto quiero que lo hagáis vosotros. Va, ahora estáis frescos, os dejo 2 minutos para que hagáis esto, sustituir. Lo vuelvo a poner, ¿eh? Quiero que sustituáis esto aquí, aquí y aquí. Esto lo sustituís aquí. La velocidad aquí, aquí y aquí. Y el tiempo lo sustituís aquí. ¿Vale? Aunque he dicho antes que vamos a hacer problemas estacionarios, vamos a hacer la ecuación de Navier-Stokes un problema no estacionario. Estas variables se construyen con... No, a ojo, David. A ojo. Aquí no hace falta hacer grupos adimensionales, solamente es posición, el diámetro y la velocidad de infinito. Se cogen unas unidades de referencia simplemente. ¿Vale? Os dejo 2 minutos para que lo hagáis esto. ¿Vale? A ver qué os sale. No sé si os dais cuenta, si lo hacéis, os saldrá una aceleración de referencia, que es la aceleración que se hace con esta velocidad y este tiempo, ¿vale? Es que esta da la U sub infinito al cuadrado partido por D, ¿vale? Si esto sustituimos todo esto aquí, déjame que borre un poco aquí por todas estas flechas, porque si no, yo no me aclaro. No, es igual, luego encima va, no pasa nada. Vale, si sustituimos la U sub pi aquí, bueno, va a salir esto. Lo pongo aquí, ¿vale? Va a salir D partido por U sub infinito al cuadrado, que multiplica a la derivada de la U sub i asterisco respecto del tiempo asterisco, más U sub j asterisco derivada de la U sub i asterisco respecto de xj asterisco, ¿vale? Esto es lo que sale
de sustituir la velocidad por la U sub infinito. Esto está, no, perdonad, es al revés. No es, esto es D partido por, es U sub infinito al cuadrado partido por D. Vale, va a ser esto, no al revés. ¿Vale? U sub infinito al cuadrado partido por D, la derivada de U sub I asterisco partido por la derivada respecto de T asterisco, ¿vale? Y aquí en el término de la presión tenemos menos la derivada de la presión y aquí habría un 1 partido por D derivada de la XI asterisco, ¿vale? Y aquí en el término de la viscosidad va a salir la viscosidad y aquí tendremos la U sub infinito y aquí tendremos la D al cuadrado. Y aquí tenemos derivada segunda de la U sub I asterisco respecto de la XJ asterisco y respecto de la XJ asterisco. ¿Vale? Y ahora, para que esto, fijaros que esto lo que queda es una aceleración. Queda una aceleración, es la que tenemos aquí, esto de aquí es una aceleración. Y esto aquí, aunque cuesta de verlo, esto también es una aceleración. Aquí me falta algo, perdonad, que me he dejado aquí la densidad. Me la he dejado arriba, en la ecuación de Navier-Stokes ya me he dejado la densidad. Aquí tenemos 1 partido por ρ. ¿Vale? Me faltaba aquí arriba. La he puesto aquí, Tened cuidado con esto, que aquí he puesto la densidad que se me había olvidado antes. Y por tanto aquí también, abajo, también me queda la densidad. La densidad tampoco la he puesto. Aquí tenemos 1 partido por ρ y por d. ¿Vale? Cuesta un poco de ver, pero la presión partido por ρ d también es una aceleración. Y esto de aquí, nu por U sub infinito partido por d cuadrado, también es una aceleración. También cuesta un poco de verlo esto. Por lo tanto, si lo dividimos todo por la aceleración, esto va a quedar adimensional. Entonces, lo que hacemos ahora es que cogemos esta U sub infinito al cuadrado, la pasamos dividiendo al término de la derecha y la D la pasamos multiplicando al término de la derecha, ¿vale? Y esto queda así. Queda derivada de la U sub I asterisco respecto de T asterisco más U sub J asterisco derivada de la U sub I asterisco respecto de la XJ asterisco. Esto es igual a menos 1 partido por ρ U sub infinito al cuadrado, derivada de la P respecto de XI asterisco, más, y esto queda nu de partido por U sub infinito. Y aquí tenemos derivada de segunda de U sub I cuadrado respecto de XJ y respecto de XJ asterisco. Bien, y ahora no sé si lo veis, pero ahora sale aquí como un poco como por arte de magia algunos números adimensionales que habíamos hecho el otro día. El término de la izquierda es adimensional, esto lo dejamos, ¿vale? Pero el término de la derecha, este en ρ U sub infinito al cuadrado lo podríamos meter dentro de la presión, ¿vale? Y lo que hacemos es que multiplicamos y dividimos por un medio. Entonces esto me quedaría menos un medio de la derivada. Y aquí tendríamos el número de Euler. El número de Euler respecto de XI asterisco, ¿vale? Recordemos el número de Euler del otro día. El número de Euler era presión partido por un medio de ρ U sub infinito al cuadrado, una velocidad de referencia al cuadrado, era la presión partido por la presión dinámica. Esto es lo que tenemos aquí dentro de esta derivada, ¿vale? Y aquí tenemos el número de Reynolds. En realidad no es el número de Reynolds, en realidad es la inversa del número de Reynolds, ¿vale? Y esto quedaría como 1 partido por el número de Reynolds, derivada segunda de la U sub asterisco respecto de XJ y respecto de XJ todo asterisco. Esta es la ecuación de Navier-Stokes en forma adimensional, ¿vale? Sin dimensiones. En la ecuación de Navier-Stokes de forma adimensional, lo único que tenemos es el número de Euler y tenemos el número de Reynolds. Esto es muy importante y se utiliza mucho cuando se hacen computaciones, cuando hace simulación numérica de fluidos. Los ingenieros o los físicos que hacen simulación dinámica de mecánica de fluidos y quieren simular esto, el caso de un fluido alrededor de una cierta esfera, no ponen un diámetro específico de la esfera, no ponen que la esfera sea 20 milímetros o 1 metro, lo que sea. A la esfera le dan valor 1 en el campo de las matemáticas. La esfera tiene diámetro 1.
La velocidad es 1, ¿vale? Y la viscosidad y la densidad no tienen ningún valor en concreto, porque no vamos a trabajar con eso, y la presión tampoco tiene ningún valor concreto, sino que vamos a trabajar con un valor concreto de el Reynolds, y en lugar de obtener una distribución de presiones, lo que vamos a obtener es una distribución del número de Euler. ¿Vale? Luego, eso, cuando tienes los resultados de la simulación numérica, lo puedes extrapolar a cualquier esfera de cualquier tamaño y cualquier velocidad, siempre y cuando el número de Reynolds sea el mismo. ¿Vale? Entonces, vamos a volver a escribir estas ecuaciones de Navier-Stokes en forma adimensional. La vuelvo a escribir aquí, que son importantes, que son la derivada de u asterisco respecto del tiempo asterisco más u sub j asterisco derivada de la u sub i asterisco respecto de xj asterisco. Esto es igual a menos un medio de la derivada del número de Euler respecto de x y asterisco más 1 partido por el número de Reynolds derivada segunda de la u sub i asterisco respecto de xj asterisco y respecto de xj asterisco. ¿Vale? Si nuestro flujo es estacionario, en general este término de aquí se va a ir, suponiendo que es estacionario. ¿Vale? Y lo que buscamos es flujos en los cuales la viscosidad es dominante, son flujos en los cuales el número de Reynolds es grande. Si el número de Reynolds es grande, si el Reynolds es grande, y grande quiere decir mucho más grande que 1, ya veremos valores en concreto, ¿vale? Pues si el número de Reynolds es grande, mucho más grande que 1, este término de aquí va a ser del orden de 1 y por lo tanto prácticamente esto va a ser 0 enfrente del número de Reynolds, y lo que tendremos es que aún habrá una cuestión de equilibrio, habrá una ecuación que es prácticamente de equilibrio, en el cual el número de Reynolds se verá contrarrestado con el gradiente del número de Euler. Derivada de Euler respecto de x y asterisco más 1 partido por Reynolds, derivada segunda de la u sub i asterisco respecto de xj otra vez, j asterisco, esto prácticamente va a ser 0. Vamos a tener prácticamente una posición de equilibrio. Casi no hay aceleración, ¿vale? Y por tanto tenemos una posición de equilibrio en los cuales las fuerzas viscosas se contrarrestan. En este caso concreto que hemos hecho, se contrarrestan con el gradiente del número de Euler, gradiente de presiones, ¿vale? Pero porque hemos quitado la gravedad. Si la gravedad lo hubiéramos dejado, entonces estaría contrarrestando con el término de la gravedad también. La gravedad puede ser más o menos importante, eso ya lo veremos con algún ejemplo. Por tanto, aquí lo importante es el valor del número de Reynolds. Y ahora voy a hacer una pregunta que hice el otro día, el jueves, y que me parece que fue una cosa muy interesante que os hará pensar un poco. El jueves pregunté quién nadaba y alguien me dijo, alguien contestó que sí, que nadaba. ¿Quién de vosotros nada? Sois 18, 17, uno de los 17 tiene que nadar. ¿Quién le gusta la natación? No tiene por qué ser de forma profesional, ¿no? Sino simplemente a quien le gusta nadar y le gusta ir a nadar. David dice a veces. ¿Qué quiere decir a veces, David? ¿Cada día, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año? Una vez al mes. Vale, bueno, ya es algo. Bien. Vamos a calcular el número de Reynolds de David nadando en la piscina. ¿Vale? Número de Reynolds de David en la piscina. David, ¿podrías hacer una estimación de a qué velocidad nadas? ¿Has medido alguna vez? ¿O tienes es una estimación, no hace falta que sea exacto. Un metro por segundo. Vale. ¿Cuánto mides, David? Más o menos. 1,80. Vale, pues entonces calculad. El número de Reynolds de David nadando en la piscina es esta velocidad por la longitud, por el tamaño de David,
dividido por la viscosidad cinemática, ¿vale? Esto va a ser 1 por 1,8 y la viscosidad cinemática del agua. David, ¿sabes la velocidad cinemática del agua? Hay la viscosidad cinemática del agua, perdón. Estos son metros, metros partido por segundo, estos son metros. ¿Alguien sabe la viscosidad cinemática del agua? ¿Cuánto vale? ¿Nadie se la sabe? Hay que saberla, ¿eh? La viscosidad del agua. La viscosidad dinámica es 10 a la menos 3, es una milésima de pascal por segundo. La cinemática es la dinámica partido por la densidad. La viscosidad cinemática del agua es 10 a la menos 6, es una millonésima de metro cuadrado partido por segundo. Es baja, ¿eh? Pero baja depende de cómo, ¿eh? Depende de cómo la calculas. ¿Vale? 10 a la menos 6 metros cuadrados partido por segundo. Por lo tanto, aquí ponemos 10 a la menos 6 y esto, por lo tanto, quiere decir que es 1,8 por 10 a la 6. El número de Reynolds de David en el agua es 1.800.000. ¿Vale? Entonces, fijaros, cuando esto lo metemos en la ecuación adimensional, ¿sí? Eso es un número de Reynolds muy grande. Muy grande. Cuando lo metemos en el número de Reynolds, en la ecuación de Navier-Stokes adimensional, este término de aquí, que es el término de la viscosidad, prácticamente ni existe. Es una millonésima en comparación con esto que es prácticamente del orden de 1. ¿Vale? Esto, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ¿qué me está contrarrestando este término de presiones que tenemos con David? Es la viscosidad. Está afectando, sí, afecta, pero poco. Lo que más afecta es esto, es la inercia del agua. David tiene que vencer más, para cuando está nadando, tiene que vencer más la masa del agua que no su viscosidad. ¿Vale? Vería poca diferencia respecto de nadar en agua a nadar en un fluido con una viscosidad menor o un poco mayor o lo que sea. Y ahora quiero hacer otro cálculo. ¿Sabéis lo que es un paramecio? Un paramecio es un microorganismo que nada, sí, un bicho, pero microscópico que nada también en agua. El tamaño de un paramecio es, espérate un momento que lo busco, un momentito, ¿eh? El tamaño de un paramecio me parece que era del orden de 100 micras. No, menos. Menos de 100 micras. Sí, no, del orden de 100 micras. ¿Vale? Un paramecio tiene más o menos del orden de 100 micras y nada a una velocidad aproximada, es nada más rápido que David. Es decir, en comparación, no es que nade 1 metro por segundo el paramecio, pero David más o menos hace su longitud por cada segundo, ¿vale? Más o menos, incluso la mitad, es decir, nada 1 metro por segundo, y un paramecio, en cambio, es capaz de nadar 4 veces su longitud por segundo. Entonces, en un paramecio, el tamaño, la longitud del paramecio es del orden de 100 micras y en cambio su velocidad es del orden de 400 micras por segundo. Y nada en agua igualmente, ¿eh? Nada en agua. ¿Cuál sería el número de Reynolds del nadador paramecio en el agua? Pues esto sería del orden de 100 micras. 100 micras es 10 a la menos 4. Por 400 micras por segundo. Esto sería la longitud, esto serían metros. La velocidad del paramecio serían 400 micras por segundo, es decir, 4 por 10 a la menos 4 metros partido por segundo. Y la viscosidad cinemática es la misma, es agua. Por lo tanto, tenemos, 10 a la menos 6, otra vez, metros cuadrados partido por segundo, y esto da 0,04. ¿Veis la diferencia? Estamos hablando del mismo fluido, con la misma viscosidad. Pero estamos hablando de dos seres vivos muy diferentes. Por un lado, David, con su 1,80 m,
nadando a 1 metro por segundo y por otro lado un bicho microscópico, un paramecio de 100 micras, una décima parte de milímetro, nadando a 400 micros por segundo. El número de Reynolds de ambos es muy diferente. En el caso de David era prácticamente 2 millones y en el caso del Reynolds del paramecio es 0,04, 4 centésimas. ¿Vale? ¿Veis entonces ahora el término de la viscosidad en la ecuación de Navier-Stokes para los dos casos es prácticamente muy diferente. Muy diferente. En el caso del paramecio, el término inercial del agua es ridículo, no tiene ninguna importancia, y en cambio el término de la viscosidad será muy importante. Tendremos el número de Reynolds dividiendo, ¿lo recordáis? Por tanto, 1 partido por 0,04 ¿cuánto sería? 100 partido es 25. ¿Vale? Estamos en 25 sobre 1. Por lo tanto, tenemos una importancia relativa del término viscoso muy importante en el caso del paramecio, incluso siendo el mismo líquido, el mismo fluido. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea, ¿cuánto tendría que valer la viscosidad de un fluido para que la sensación de un nadador, puede ser David o cualquier otra, sea la misma que la que tiene el paramecio? Afecta la escala, David, afecta todo, afecta la combinación de todo, afecta la escala, afecta la velocidad, afecta la viscosidad, es decir, es el número de Reynolds. El número de Reynolds es la combinación de estas tres cosas, es la longitud, el tamaño, la escala que tú dices, y la velocidad están en el numerador y la viscosidad está en el denominador. Por lo tanto, afectan las tres cosas, es la combinación de las tres lo que afecta. ¿Vale? La pregunta es, ¿qué viscosidad tendría que tener el fluido? ¿Qué viscosidad tendría que tener un fluido para nadar como un paramecio? Es decir, que yo tengo mi número de Reynolds, vamos a poner que sigue teniendo 1 metro por segundo y la longitud sigue siendo 1,8 metros, dividido por la viscosidad, y eso quiero que dé 0,04. Por tanto, la viscosidad sería 1,8 dividido por 0,04. Esto es, ¿cuánto? Muchísimo, ¿no? Muchísimo, del orden de 400, una cosa así. Un poco más de 400, 400 y algo. No, 40, perdón, 40, 45. Si tenéis en cuenta que la viscosidad del agua es 10 a la menos 6, ¿podéis imaginar cómo es un fluido con una viscosidad de 45? Muchísimo más viscoso que la miel o que la grasa, que el alquitrán. Prácticamente cemento, sí, David. Prácticamente cemento. Entonces, ahora imagínate, David, que sería que tendrías que estar nadando en cemento y en lugar de a 1 metro por segundo, a 4 metros por segundo. Así es como se siente un paramecio. Es mucho, en la escala es muchísimo más, pobrecillo, sí. La escala es mucho más, tiene mucha más potencia que nosotros, comparando con la escala. Y quien dice un paramecio dice un espermatozoide, ¿eh? Es decir, el espermatozoide gasta muchísima energía para nadar. Dime, Joel. Acabo así ahora por casualidad de calcular el número de Reynolds de Michael Phelps, ¿vale? Y sale más alto que el de David. ¿No debería ser más bajo? ¿Por qué? Si la velocidad es mayor. Pero Michael el Phelps, del primero que es un pedazo de tío tremendo. No sé si Michael Phelps debe hacer como 2 metros, ¿no? 1,93 he visto en Yeah. internet. Y la velocidad. 2,3 ¿Y metros segundo. por qué crees que debería ser más bajo? Porque el paramecio salió de 0,04. Entonces pensaba que tendría que salir más bajo. ¿Por qué? Pues no lo sé, por eso quería preguntar.
No, quiero decir que ¿por qué piensa que debería ser más bajo? Pues porque hemos dicho que el paramecio nada mucho más rápido, entonces he No, dicho, pues, no. Cuidado. Para mí nada mucho más rápido en comparación con su tamaño. Pero el tamaño del paramecio es muy pequeño y la velocidad también es muy pequeña, por eso el número de reinos es más pequeño. En cambio, Michael Phelps es más grande y la velocidad es más grande, por eso el número de reinos es más grande. vale. ¿Sí? Sí. Ok. Vale. Por lo tanto, Michael Phelps, claro, por ser más grande y por ir a una velocidad mayor que David, tampoco mucho mayor, un poco mayor solamente, eh, tiene, o sea, el fluido el fenómeno tiene un número de reinos mayor, ¿vale? Este proceso tiene un número de reinos mayor. Por lo tanto, a Michael Phelps le afecta menos la viscosidad todavía que a David. Pero en cambio le afecta mucho más la inercia, le afecta mucho más el hecho de que haya una velocidad relativa grande. ¿Vale? Vale, esto es para que os dierais cuenta de que la importancia de la viscosidad no es solamente la viscosidad en sí, de punto de vista absoluto, sino es también la escala y la velocidad. ¿Vale? Por eso, lo que hablaba antes de la gota de agua bajando por la ventana es un fenómeno, es un problema que se trabaja desde el punto de vista, ahí afecta, la inercia prácticamente no afecta, afecta muy poco, y es un problema en el que están la viscosidad, está la gravedad y está también la tensión superficial, que en el caso de nosotros, de nadadores, como nadador, que tenemos también tensión superficial, ahí la tensión superficial prácticamente no afecta. Podríamos calcular ahora aquí números adimensionales con la tensión superficial y introducirlos en la ecuación de Navier-Stokes y veríamos pues, que prácticamente sería muy pequeño el efecto de la tensión superficial. En cambio, en la gota de agua resbalando por la ventana sería bastante mayor. ¿Vale? Bien, vamos a seguir un poco adelante con esto. Déjame que miro una cosa. Vale. Bien, vamos a seguir con este tema y vamos a seguir con cómo se resuelven estas ecuaciones. Vamos a empezar ya a la resolución de estas ecuaciones para casos muy sencillos. No vamos a hacer el paramecio. Podríamos hacer algo parecido. Existe la ecuación de Stokes, luego la veremos más adelante, no sé si hoy o la semana que viene. Pero sí que podemos hacer cosas más sencillas. Vamos a empezar por algo más sencillo que la natación del paramecio. ¿Vale? Para esto vamos a ver algunos conceptos básicos. Conceptos básicos primero que tenemos que estudiar o que tengo que definir. Conceptos básicos. El primero ya lo conocéis, porque lo dije al principio del curso, que cuando un fluido tiene viscosidad, el efecto de la viscosidad es la ecuación de Newton de la viscosidad, y el efecto es que el fluido en contacto con un sólido está pegado al sólido. La viscosidad actúa como pegamento. ¿Vale? Es el efecto de viscosidad como pegamento. Vamos a ponerlo aquí para que se os quede el concepto. Viscosidad como pegamento. ¿Vale? Esto quiere decir que si yo tengo una pared que puede ser un coche, puede ser la pared de la piscina o puede ser el cuerpo de Michael Phelps o puede ser el cuerpo de David o puede ser el cuerpo del paramecio, ¿vale? Un sólido, no fluido, ¿vale? El fluido tiene una velocidad relativa, relativamente cerca, hay relativamente lejos de la pared, ¿vale? Pero justo en la pared la velocidad es cero. Por lo tanto, hay un gradiente, hay un aumento de la velocidad entre este punto cero y la velocidad que tenemos lejos. Tenemos aquí lo que se llama un perfil de velocidades. Si aquí marcamos un sistema de referencias, llamamos el sentido de la velocidad, la llamamos X, y la Y la ponemos en donde está la pared, esto decimos que la velocidad en Y igual a cero es igual a cero. En realidad no es cero, es la velocidad del sólido.
¿vale? Es decir, un nadador está nadando y está nadando en agua que está quieta. En principio, el agua de la piscina está quieta. Pero el agua que está pegada al cuerpo del nadador lleva la velocidad del cuerpo del nadador. Por ejemplo, el nadador está mojado y se está llevando ese agua que está pegada al cuerpo, se la está llevando con su velocidad. La velocidad del agua pegada al cuerpo del nadador va a 1 metro por segundo en el caso de David y a 1,8. Ah, no, perdona, 2,5 me dijo, ¿no, Joel? A 2,5 en el caso de Michael Phelps. ¿Vale? Y luego hay a medida que nos vamos alejando del cuerpo, pues tendemos a velocidad cero, que es la que tiene la piscina. ¿Vale? Eso por un lado, entonces, por un lado, la velocidad en I es igual a 0 es 0 o es la velocidad del sólido. Vamos a poner aquí la velocidad del sólido. Y lejos del sólido vamos a poner cuando la I se va hacia infinito, nos vamos fuera muy lejos del sólido, entonces la velocidad es la U sub infinito, es decir, es la velocidad del fluido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto está claro. Esto se llama una condición de contorno. Condición de contorno, porque es una condición, damos a la variable que estamos buscando, no es una variable aleatoria cualquiera, sino que tiene unas ciertas condiciones. Y una de las condiciones que tiene es esto, condición de contorno. Es como si fuera cuando resolvamos las ecuaciones diferenciales, encontraremos una solución general, pues estas condiciones de contorno nos permitirán calcular la solución particular para estos casos, ¿vale? Y esta condición de contorno se llama condición de contorno de Dirichlet. Dirichlet, ¿vale? Se llama así. Cuando imponemos el valor de una variable, en este caso la velocidad, en una cierta contorno del dominio, en este caso el sólido, imponemos el valor de la variable, esto se llama condición de Dirichlet. Por contraposición de la condición de Newman, que sería algo completamente contrario. Imaginad que ahora en este caso lo que tenemos es, por ejemplo, para explicar la condición de Newman, vamos a suponer que tenemos un canal de agua y tenemos aquí el suelo, ¿vale? Y tenemos un flujo de fluido en el canal. Así. Aquí tenemos la superficie libre y esto se está moviendo con una velocidad U sub infinito, ¿vale? Como hemos visto, aquí en el sólido, pues esto hace un gradiente y hace esto, una cosa así, ¿vale? Y vamos a suponer que aquí hay aire, aquí esto es agua, y esto es aire, o mejor dicho, más que aire, vamos a poner que es casi vacío, o vacío. Aire, o podemos poner aire o vacío. Vamos a suponer que es vacío, ¿vale? Y recordemos la ecuación de Navier-Stokes. Ay, perdón, no, ecuación de Navier-Stokes no, de Newton, ¿vale? Condición de Newton, o ley de Newton, que dice que el esfuerzo, en este caso vamos a poner los mismos ejes de referencia, vamos a poner aquí el eje X y aquí el eje Y, ¿vale? Y este canal vamos a suponer que tiene una altura h. La ley de Newton dice que el esfuerzo es igual a la viscosidad por la derivada de la velocidad respecto de Y. ¿Vale? Esto es lo que me dice la ley de Newton, en este caso, en este caso prácticamente unidimensional. Pues bien, la cuestión ahora es que el vacío es incapaz de hacer ningún esfuerzo, porque no hay aire. ¿Vale? Por lo tanto, eso quiere decir que en Y es igual a H, no podemos tener esfuerzo. En Y igual a H no hay esfuerzo. El vacío no puede hacer esfuerzo. Por lo tanto, no puede hacer ninguna fuerza el vacío, por definición de vacío. Y incluso si fuera aire, el aire también en comparación con la fuerza que hace el agua, el aire hace muy poquita, ¿vale? Incluso en caso de aire también se considera aquí que el esfuerzo es cero. Por tanto, eso quiere decir, perdón, no en I igual a 0, no, perdón, en I igual a H. En I es igual a H, no hay esfuerzo, ¿vale? Porque hay vacío, ¿vale? Por tanto, eso quiere decir que en I es igual a H, como el esfuerzo es cero, quiere decir que la derivada de U respecto de Y en Y es igual a H, es cero. Y esto es otra condición de contorno. Si nosotros sabemos que hay una superficie libre, como es este caso, ¿vale? Pues decimos no hay esfuerzo porque hay una superficie libre y por lo tanto la derivada de la velocidad respecto de Y es igual a H.
Podemos conocer o podemos no conocer la U sub infinito, pero sí que sabemos, la condición de contorno es que su derivada en una cierta posición es cero. Y esto se llama condición de contorno de Newman. Condición de contorno de Newman. Newman. En la condición de contorno de Newman se impone no el valor de la variable, sino el valor de su derivada. ¿Vale? Vamos a verlo. Déjame que lo ponga aquí. En Dirichlet. Dirichlet. Oh, qué mal. Dirichlet. Se conoce U, por decir algo, ¿vale? En Newman se conoce, vamos a poner U sub i, ¿vale? Porque podemos conocer la componente X de la velocidad, la componente Y, la componente J, al principio las conocemos las tres. En Newman se conoce el gradiente, la derivada de U sub i respecto de XJ. Podemos conocer la gradiente de la dirección X, dirección Y, dirección Z o lo que sea. ¿Vale? Este es un poco resumen de las dos condiciones de contorno más importantes que tenemos. Hay más, pero nosotros en este curso solamente vamos a ver estas dos. Dirichlet y Newman, ¿vale? Luego veremos algún ejemplo de esto. Es la una, hacemos 5 minutos de descanso, ¿vale? Y luego vamos a hacer un caso particular de resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes con caso de viscosidad dominante, fluido muy viscoso, y vamos a aplicar estas condiciones de contorno para encontrar la solución, ¿vale? Y obtener algunas cosas interesantes. Voy a hacer un primer ejemplo de aplicación de esto que hemos hecho ahora, de flujo con viscosidad dominante. Este ejemplo os va a sonar porque es algo parecido a lo que hicimos al principio del curso, pero ahora lo vamos a ver de forma mucho más detenida, ¿vale? De forma resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes, que hasta ahora no lo habíamos hecho esto. Bien. Antes de hacerlo, recordemos, vamos a hacer la ecuación de Navier-Stokes, pero lo vamos a hacer de forma dimensional, no adimensional, ¿eh? Y juntamente con la ecuación de Navier-Stokes, que la vuelvo a escribir, porque la escribo mucho, yo esto, es derivada de U sub i respecto al tiempo más U sub j derivada de U sub i respecto de xj. Os recomiendo que vosotros también lo hagáis esto. Derivada de la presión respecto de xi, 1 partido por ρ, más la gravedad, más la viscosidad. Por otro lado, a la ecuación de Navier-Stokes hay que añadir la ecuación de continuidad, porque la ecuación de Navier-Stokes es conservación de la cantidad de movimiento, pero necesitamos también una para la conservación de la masa. ¿Quién recuerda cómo era la ecuación para la conservación de la masa? ¿Quién recuerda cómo era la ecuación de continuidad? ¿Quién me la dice? Venga, va. Lo que entra menos lo que sale igual a la variación. Sí, lo que entra. Sí, básicamente es eso. Pero en forma, eso sería por un volumen de control. Pero en forma diferencial, ¿quién la recuerda? Venga, va. ¿Quién ha estudiado mecánica de fluidos? ¿Y quién recuerda cómo era la ecuación de continuidad de forma diferencial? Fluido incompresible. Sí, fluido incompresible. Sí, ¿cómo era la ecuación de continuidad para fluido incompresible? David, ¿tú lo recuerdas? Era la tensión tangencial por la derivada de la velocidad entre la derivada de X. ¿Era esa? No, pero aquí la tensión tangencial, aquí el esfuerzo tangencial no influía, ¿no? No. Pero lo está diciendo David por el chat. Es divergencia de velocidad igual a cero. Es esto. Es la derivada, la divergencia de la velocidad. Vamos a ponerlo aquí. U sub i respecto de x i igual a cero. La habíamos visto de varias maneras. Mirad, revisad los apuntes de conservación de la masa, pero lo habíamos visto de varias formas. Una era con el tensor divergencia de velocidades y habíamos dicho que la traza del tensor divergencia de velocidades, o sea, recordamos, esto es un paréntesis, abro un paréntesis. Recordamos que habíamos visto la derivada de U sub i respecto de xj, este tensor, derivada de U respecto de x, derivada de U respecto de y, derivada de U respecto de z,
derivada de v respecto de x, derivada de v respecto de y, derivada de v respecto de z, derivada de w respecto de x, derivada de w respecto de y, derivada de w respecto de z. Ya habíamos dicho, este tensor tenía que ver con la deformación del fluido y la parte simétrica era la cizalladura y la parte antisimétrica era la rotación. Y la traza, esto de aquí, es la variación de volumen. ¿Vale? Variación de volumen del elemento de fluido. La variación de volumen en las tres direcciones principales de este volumen. Entonces, claro, para un fluido incompresible, la variación del volumen tiene que ser cero, el volumen no puede cambiar. Por lo tanto, la suma de estos tres elementos de la diagonal, que es la traza, tiene que ser cero. Por lo tanto, que es la divergencia de la velocidad. Es la derivada, la traza de esto, de la derivada de u sub i respecto de xj, tiene que ser igual a cero, y por lo tanto eso quiere decir que la derivada de u respecto de x más la derivada de v respecto de y más la derivada de w respecto de z tiene que ser igual a cero. Dicho de otra manera, derivada de u sub 1 respecto de x más la derivada de u sub 2 respecto de x2 más la derivada de u sub 3 respecto de x3 tiene que ser igual a cero. Se puede escribir de muchas formas esto, ¿vale? Y esto lo habíamos visto también en algunos casos concretos cuando habíamos estudiado también la función de corriente, también se estudiaba de esta manera. Bueno, haced un repaso, ¿vale? Esta ecuación es importante, esta condición es importante. La ecuación de continuidad para flujo incompresible se escribe de esta forma, ¿vale? Cerramos el paréntesis. Por lo tanto, la ecuación es de Navier-Stokes que vamos a utilizar en este curso, o por lo menos en este tema de ahora, son estas dos. La ecuación de Navier-Stokes propiamente dicho y la ecuación de continuidad, ¿vale? Estas dos de aquí. Esta es la conservación de la cantidad de movimiento, esta de aquí es conservación de la cantidad de movimiento y esta de aquí es conservación de la masa. Bien, vamos a aplicarlo en un caso concreto relativamente sencillo, que es el caso de que tengamos el canal que habíamos dicho antes. Tenemos un canal, suelo, canal, superficie libre, ¿vale? Esto es agua. Y ahora vamos a suponer que tenemos aquí... ¡Ay, no lo estáis viendo! Perdona, no lo estáis viendo ahora. Vamos a suponer que tenemos una balsa. Una balsa de área A. Y esta balsa se está moviendo con una velocidad U. ¿Vale? La pregunta es, ¿qué esfuerzo, suponiendo flujo laminar, que luego veremos qué quiere decir flujo laminar, cómo tiene que ser las condiciones para que esto ese flujo sea laminar, pero suponiendo flujo laminar, quiero saber qué fuerza de rozamiento está actuando sobre esta balsa. Vamos a ponerlo aquí. Suponiendo Reynolds mucho más pequeño que 1, calcular fuerza de rozamiento sobre balsa o sobre superficie, vamos a poner. Sobre placa, o lo que sea, ¿vale? Como queráis llamarlo. Esto es lo que queremos calcular, ¿vale? Y lo hacemos con las ecuaciones de Navier-Stokes. Vamos a calcular estas ecuaciones. Pues, ¿qué sabemos? Sabemos las condiciones de Dirichlet, es decir, conocemos las ecuaciones de Navier-Stokes. Vamos a ponerlas aquí simplificadas. Vamos a poner aquí hipótesis. La primera es número de Reynolds mucho más pequeño que 1. La segunda es estacionario. Tercera es... vamos a dibujar aquí unos ejes de coordenadas que van a ser aquí abajo X, aquí para arriba Y. Entonces la tercera hipótesis es que no hay UY ni UZ, son cero. Flujo de estos D es 1D, ¿vale? Prácticamente solamente es esto. Solamente tenemos flujo horizontal, solamente tenemos un fluido, el movimiento del fluido solamente está en la dirección X. ¿Qué más? Ya está. Conocemos toda la geometría, conocemos esta altura de aquí. Vamos a llamarla H mayúscula. Conocemos la velocidad, conocemos todos los datos.
y queremos saber qué fuerza se está haciendo. Lo primero que hacemos es escribir la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad en este caso es la derivada de u respecto de x más la derivada de v respecto de y. La z no la pongo porque es 2D el flujo y el flujo, ¿vale? Como habíamos hecho el otro día, ¿os acordáis con el problema que hicimos del rozamiento sobre una viga o sobre un avión? No recuerdo, que habíamos hecho en 2D. En la dirección z es simétrico. Vamos a ponerlo como hipótesis. 4. Simetría en z. Por tanto, flujo 2D. ¿Vale? Por tanto, la ecuación de continuidad solamente se escribe de esta forma. Continuidad es únicamente derivada de u respecto de x más derivada de v respecto de y es igual a 0. Como la v es 0, lo hemos visto antes, pues eso quiere decir que la derivada de u respecto de x es igual a 0 y por lo tanto quiere decir que la velocidad u solamente es función de y. Esto es lo primero. Por tanto tenemos un flujo de velocidad que únicamente es función de y. La velocidad no puede depender en la x. ¿Vale? Esta es la primera condición. De la ecuación de continuidad no puedo sacar más. Es decir, todo jugo que puedo sacar de ecuación de continuidad es este. Es la única información que me da. Vamos ahora con la ecuación de Navier-Stokes. Tenemos la derivada de la velocidad respecto del tiempo más u derivada de u respecto de x más v derivada de u respecto de y. Esto es igual a menos 1 partido por ρ derivada de la presión respecto de x más, esto es, perdón, componente x. Componente x. Por lo tanto, gravedad ya no hay. La gravedad, si hay, está en la dirección y. ¿Vale? Componente x. Por lo tanto, ya no hay gravedad. O vamos a poner, si queréis, aquí gx. Perdón. Perdonad. Creo que me estoy resfriando. Y aquí tenemos más viscosidad cinemática y la derivada segunda de la velocidad respecto de x al cuadrado más la derivada segunda de la velocidad respecto de y cuadrado. Estas son las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Vale? Cosas que se van. Esta es la parte que más me gusta a mí. Tachar términos. Esto se va porque es estacionario. Esto se va porque hemos dicho que la velocidad no depende de x. Esto se va porque hemos dicho que la v es 0. Esto se va porque no hay gravedad. Y esto se va porque hemos dicho que la velocidad no depende de x. Bueno, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos que teníamos, hemos tachado 5. Solamente me quedan 2. ¿Vale? Pero este no lo he tachado precisamente porque no es evidente tacharlo, pero también se puede tachar el término de la presión. El término de la presión también es 0. Porque la presión, si hay presión, solamente va a modificarse, solamente va a depender de la dirección Y, que es el término en el que tenemos la gravedad, porque es la dirección vertical. En la dirección X no hay presión, porque la presión, fijaros, que es atmosférica. Aquí yo tengo atmósfera, aquí tengo atmósfera. ¿Vale? Por lo tanto, en la dirección X yo no tengo ninguna razón para suponer que vaya a haber ninguna gradiente de presiones en la dirección X. ¿Vale? De hecho, no hay. No hay gradiente de presiones en la dirección X. Por lo tanto, esto de aquí también es 0. Por tanto, la ecuación de Navier-Stokes se escribe de una manera tan sencilla, en este caso, como es esta. Mu por la derivada segunda de la velocidad respecto de y al cuadrado es 0. Esta es la ecuación de Navier-Stokes, que no la estáis viendo. Ahora sí. Mu por la derivada segunda de la velocidad respecto de y cuadrado, esto es 0. Por lo tanto, derivada segunda de la velocidad respecto de y cuadrado es 0. Esta es la ecuación de Navier-Stokes en este caso. Navier-Stokes y continuidad. ¿Cómo es la solución de esto? Una función cuya segunda derivada es 0, ¿cómo es? David, ¿puedo volver a explicar los términos que se tachan? ¿Todos? Ah, se te ha cortado. Vale. No, se tachan. Este término porque es estacionario. Este término porque hemos dicho que la derivada de la velocidad respecto de x es igual a 0. Eso me lo dice la ecuación de continuidad. Este término porque v es 0. Es una de las hipótesis que habíamos hecho aquí. La uy y la uz son 0. ¿Vale?
Este término se tacha porque no hay gradiente de presión en la dirección X, puede haber en la dirección Y. Este término se tacha porque no hay gravedad y este término se tacha porque el gradiente de velocidad respecto de X es cero. Por tanto, solamente queda esto. Y perdona porque luego yo he puesto aquí viscosidad cinemática, viscosidad dinámica cuando en realidad es viscosidad cinemática, pero tanto da, es igual porque al final igualmente se van. Aquí hay viscosidad cinemática. ¿Vale? Por tanto, derivada segunda de u respecto a I cuadrado de cero. ¿Esto qué es? ¿Una función cuya derivada segunda es cero? ¿Qué es? Venga, hombre, va. Participado un poco. ¿Qué es? Matemáticamente hablando. No es un punto de inflexión. No. Un punto de inflexión es cuando la derivada segunda es cero en un punto. Aquí estoy diciendo que es cero siempre. Que es, per definición, cero en todos los puntos. Es una recta, claro, Javier. Exactamente, muy bien, Javier. Esto es una recta. La U es A por Y más B. Es una función lineal. ¿Vale? Esto lo habíamos dicho al principio del curso. Al principio del curso, ¿os acordáis que habíamos visto el problema del plano inclinado, del cuerpo que bajaba por un plano inclinado? ¿Os acordáis de esto? Que bajaba debido al peso. Y calculábamos cuál era la velocidad terminal. Habíamos hecho esto, ¿eh? No sé si lo recordáis o no, pero esto lo habíamos hecho. Calculamos la velocidad terminal. Y habíamos dicho, como hipótesis, teníamos que decir cómo era el perfil de velocidades aquí. ¿Cómo es aquí el perfil de velocidad? Y como hipótesis decíamos, es una línea recta. ¿Vale? Aquí decíamos hipótesis. Esto es un perfil lineal de velocidades. Vale. Y no lo recordáis, pero yo dije al principio del curso, ahora hacemos esto como hipótesis, pero más adelante veremos que no es una hipótesis, se puede demostrar que en realidad es una línea recta. Si el número de reinos es pequeño. ¿Vale? Es una línea recta, es un perfil lineal. En este caso esto es un perfil lineal. Los valores de A y B los cogemos de la condición de contorno, que en este caso solamente son condiciones de contorno de Dirichlet. Son dos condiciones de contorno de Dirichlet porque tenemos dos sólidos que se mueven. Bueno, uno que se mueve y otro que no. Cuando Y es igual a 0, la velocidad es 0. Y cuando Y es igual a H, la velocidad es la velocidad de la balsa, de la placa o de lo que sea. Por lo tanto, sustituyendo tenemos esto. U es igual a U mayúscula por I partido por H. ¿Vale? Por lo tanto queda esto. Queda U partido por U mayúscula es igual a I partido por H. Es decir, queda U asterisco es igual a I asterisco. Esto es la solución de esta ecuación de Navier-Stokes en forma dimensional. ¿Vale? Poniendo la velocidad como de referencia a la velocidad que tiene la placa y la posición de referencia al H, pues tenemos esto. U asterisco es igual a I asterisco. ¿Vale? Y ahora vamos a calcular, esto tiene un nombre, déjame que os explique porque esto tiene un nombre, esto se le llama flujo de Couette. Flujo de Couette. ¿Vale? El flujo de dos superficies con una velocidad relativa y con un fluido en el interior, en el medio, entre las dos superficies, sin gradiente de presiones, se llama flujo de Couette. Y es un flujo muy importante en mecánica fluida, sobre todo en lubricación. Fijaros que esto es importante desde el punto de vista de lubricación. Esto es lo que ocurre cuando tenemos un cojinete, por ejemplo, tenemos un cuerpo que está quieto. Imaginad el eje de una bici, ¿vale? Pues hay el eje de la rueda que está quieto y la bici que está rodando alrededor de ese eje. ¿Vale? Pues es lo que se está produciendo, esto es un flujo de Couette. Ahí hay una lubricación y hay un rozamiento. ¿Vale? Vale, entonces vamos a calcular este esfuerzo. Calculamos el esfuerzo. Calculamos la fuerza, si queréis. Para calcular la fuerza utilizamos Newton, utilizamos la ley de Newton. Tenemos nuestra placa, que está aquí arriba. Tenemos nuestro fluido, que tiene un gradiente lineal.
¿vale? Una altura h, y aquí abajo tenemos el cuerpo, o sea, el suelo. Y lo que me dice Newton es que el esfuerzo es la viscosidad por el gradiente de la velocidad respecto de y, evaluado en el punto donde queremos, no he pasado, perdonad, evaluado en el punto en el que queremos calcular este esfuerzo. Por lo tanto, en este caso es evaluado en y es igual a h. Que es lo mismo porque es una línea recta, por lo tanto este gradiente es mismo en todos sitios, pero hay que acostumbrarse porque en otros casos no va a pasar esto, ¿vale? Entonces, esto es mu y el gradiente de velocidad respecto de y para h, pues es u partido por h. ¿Vale? Y por tanto la fuerza es muy sencilla, es simplemente este esfuerzo por el área, porque es uniforme, por tanto esto es mu por u partido por h por el área. Y ya está, es que no hay más, no hay más. Una última cosa que quería hacer es, hemos hecho la hipótesis de que el número de Reynolds es muy pequeño. ¿Cuándo podemos suponer este número de Reynolds muy pequeño? Que el número de Reynolds en este caso es el número de Reynolds basado en h, en la profundidad. ¿Vale? El número de Reynolds entonces es u por h partido por la viscosidad. Eso tiene que ser muy pequeño, teniendo en cuenta que el agua tiene una viscosidad muy pequeña, 10 a la menos 6, hay que tener mucho cuidado en los valores de U y de H. Esto solamente es válido, por lo tanto, cuando o bien las velocidades son muy pequeñas o bien la H es muy, muy, muy pequeña. Del orden de micros, sí, del orden de micras o fracciones de milímetro. ¿Vale? Y velocidades también pequeñas. Tenemos que tener esto, valores de la velocidad y de la h del orden de 10 a la menos 3, para que al multiplicar estas dos cosas, pues me dé 10 a la menos 6 y se anule más o menos con el valor de la viscosidad, que también es 10 a la menos 6, me dé un número de Reynolds aproximadamente de 1. Esto que hemos hecho no sirve para una balsa en un canal. Una balsa en un canal, si el canal tiene varios centímetros, aunque sean 3, 4, 10 centímetros, y la balsa tiene una velocidad de algunos centímetros por segundo, ya me da un número de Reynolds de algunos miles. Entonces ya no vale. Tiene que ser un número de Reynolds de como mucho, 1, 10, si me apuras. ¿Vale? Vale. Bien, vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es, vamos a introducir gradiente de presiones. En el segundo ejemplo es algo muy parecido, pero con gradiente de presiones. Y sin movimiento relativo. Son un canal, otra vez vamos a poner con canal, vamos a suponer que es suelo y techo. Y un fluido en medio. Que está moviendo con una velocidad. ¿Vale? Bien, en este caso, tanto el suelo como el techo tienen velocidad cero. Y voy a coger el origen de coordenadas. Bueno, y la distancia entre los dos es h, otra vez. En este caso son dos placas, pero no hay movimiento relativo, las dos están quietas. Ese es el flujo de Poiseuille, exactamente. Sin la V, David, es Poiseuille, con U. Y este es el flujo entre dos placas, que el movimiento ya no se produce porque esté una arrastrando el fluido, como pasaba anteriormente, sino que ahora el movimiento que vamos a necesitar es una presión. Vamos a necesitar que haya un gradiente de presiones para producir esto. Entonces, aquí tendremos una presión P1 que está empujando el fluido hacia la derecha y una presión P2 que lo está recibiendo. Evidentemente, vamos a tener que P1 va a tener que ser más grande que P2 para poder tener movimiento de fluido. Tengo que estar empujando hacia la derecha. Vamos a coger el sistema de coordenadas. Lo voy a coger centrado en medio. Esto es X, esto es Y. ¿Vale? Y la velocidad del fluido, pues en medio, bueno, pues va a ser, vamos a llamar U mayúscula. Voy a tener un perfil de velocidades, que en principio no sé cómo es. Bueno, sí que lo sé. Va, os lo voy a decir ya. Es una parábola.
va a salir una parábola. Luego demostraremos que realmente es una parábola, va a salir una U, que en principio únicamente es función de Y, que también vamos a demostrar con la ecuación de continuidad. ¿Vale? Vamos a volver a escribir las ecuaciones de Navier-Stokes, pero la ecuación de continuidad es la misma que la de antes, es decir, continuidad como antes. Lo mismo. Las hipótesis también son iguales, ¿vale? Entonces, continuidad me vuelve a salir otra vez que la U solamente es función de Y. Ya está, no me sale nada más. Y en la ecuación de Navier-Stokes también sale igual que antes, solo que ahora el término de presión no se anula. Por tanto, en Navier-Stokes va a salir que 0 es igual a menos 1 partido por ρ, gradiente de la presión respecto de X, más mu, derivada segunda de la U respecto de I cuadrado. Esto es lo que sale en la ecuación de Navier-Stokes. Lo podéis hacer, lo dejo para que lo hagáis vosotros. Es sencillo hacer esto, es muy parecido a lo de antes. Y por lo tanto la ecuación de Navier-Stokes, perdonad, aquí sale, otra vez me he vuelto a colar con la mu, no es mu, es nu. Y por tanto la ecuación de Navier-Stokes queda derivada segunda de la velocidad respecto de I al cuadrado. Esto es igual a nu por ρ, que es mu 1 menos 1 partido por mu, derivada de la presión respecto de X. ¿Vale? Bien. A ver, déjame que piense un momento. ¿Cómo seguimos a partir de aquí? Tenemos un término que es el término de... Bueno, tenemos la ecuación de Navier-Stokes, que tenemos dos términos, término de la derecha, término de la izquierda. Término de la izquierda tenemos la laplaciana de la velocidad, la derivada segunda de la velocidad respecto de I cuadrado, que solamente es función de I cuadrado, I de I, perdón, este término de aquí. Esto solo es función de I. ¿Vale? Y el término este de la derivada de la presión respecto de X, si consideramos que no hay gravedad, entonces este término solamente es función de la X. ¿Vale? Porque la presión solamente puede variar en la dirección X. Si hacemos Navier-Stokes en la dirección Y, veremos que la presión no es función de Y porque no hay velocidad en la dirección Y y lo único que hay es gravedad. Pero si menospreciamos el efecto de la gravedad, entonces esto solamente es función de X. Y por tanto tenemos una ecuación en la cual si hay dos términos que son iguales y uno solamente puede ser función de Y y el otro solamente puede ser función de X, pues eso quiere decir que esto tiene que ser una constante. Es la única solución posible, por lo tanto eso quiere decir que la derivada segunda de la U respecto de I cuadrado, que es igual a menos 1 partido por mu, la derivada de la presión respecto de X, que es derivada total porque solamente es función de X, eso tiene que ser una constante. ¿Vale? Por lo tanto, la derivada de la presión respecto de X tiene que ser una constante. Y por lo tanto, P es lineal en X. ¿Vale? Y este gradiente de presiones, pues lo podemos llamar como delta de P partido por L. Donde L es, no lo he puesto antes, lo voy a poner ahora, L es la longitud que hay entre un punto y otro donde medimos la presión. L es está aquí este punto y este punto, esto es L. Ahí no lo estáis viendo, perdonad. Aquí, en la gráfica de anterior, ¿vale? He dibujado esto. L es la distancia entre el punto 1 y el punto 2, ¿vale? Bueno, fijaros aquí que hay un pequeño problema con los gradientes, ¿vale? La P1 es mayor que P2, por lo tanto tenemos que tener un gradiente negativo, ¿vale? Tengo que tener un gradiente en el cual la presión me disminuye con la X, ¿vale? Esto lo llamo, entonces es la variación de la presión. Esto igual va a ser, bueno, se puede hacer de muchas maneras esto. Déjame que lo haga a mi manera, que es como yo mejor me aclaro. Yo llamo delta de P, lo llamo a P1 menos P2. ¿Vale? Es
la variación de presión que hay que hace que el fluido se mueva. Por lo tanto, el gradiente de presión en la dirección X, esto lo pongo aquí, el gradiente de la presión en la dirección X para mí va a ser menos delta de P partido por L. ¿Vale? Esto tampoco lo estáis viendo ahora, perdonad, aquí. Gradiente de presión en la dirección X es menos delta de P partido por L. Y por tanto eso queda así, queda nu derivada segunda de la U respecto de I cuadrado, esto queda como menos un delta de P partido por L. Y por lo tanto, la derivada segunda de la U respecto de I cuadrado, esto es igual a menos delta de P partido por L y por nu. Y no, aquí falta una densidad, perdonad, aquí falta una densidad. Y por lo tanto esto es menos 1 partido por mu. Cuidado porque aquí, espérate un momento, que aquí hay un signo menos, no hay un signo. No, aquí me he colado yo, ese signo menos no existe. Este signo menos no existe. Este signo menos en realidad es un más. Esto es un más. ¿Vale? Tenemos un equilibrio aquí de dos fuerzas. La fuerza que hace la viscosidad con la fuerza que hace la presión. ¿Vale? Ese es el equilibrio que tenemos aquí. Vale. Y ya está. Esto queda así. Derivada segunda de la U. Bueno, esto es una constante. ¿Vale? Y por tanto, como esto es una constante, pues esto queda una parábola. La solución parabólica. Una solución cuadrática. La solución general, por lo tanto, es de este... La solución general, por lo tanto, es de este tipo. Es la U, que es función de Y, es igual a menos 1 partido por mu, la derivada de P respecto de L I cuadrado, y aquí tendríamos un 2, más B por I, más C. Esto lo podéis hacer vosotros, ¿eh? Es cuestión de integrar dos veces. ¿Vale? Por lo tanto, queda una parábola, como hemos visto antes. Queda una solución parabólica. Con igualmente dos soluciones también de Dirichlet. ¿Vale? La solución de Dirichlet es que cuando la I es igual a no 0, sino que ahora hemos cogido el origen de coordenadas en el centro, por tanto, cuando la I es igual a menos h medios, la velocidad es 0, y cuando la I es igual a h medios, la velocidad vuelve a ser 0. ¿Vale? Aplicando esto a esta ecuación general, da que 1 partido por 2 mu menos delta de P partido por L más B más C, o sea, más 0, más C, esto es igual a 0, por tanto sale que C es 1 partido por 2 mu delta de P partido por L por delta de P partido por L, por tanto la U función de Y, en este caso nos queda, déjame ver un momento. No, perdonad, lo estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo con otro origen de coordenadas. Perdonadme, lo estoy haciendo mal. Cuando la I es igual a menos h medios, tenemos menos 1 partido, o sea, menos delta de P partido por 2 mu. Vuelvo atrás. Mu, y aquí tenemos h medios al cuadrado, por tanto tenemos h al cuadrado partido por 4, más b por h medios, más c es igual a 0. Esto es cuando i es igual a menos h medios, por tanto esto es un menos, perdonad. Y cuando la i es igual a h medios, tenemos lo mismo, menos delta de p partido por 2 mu h cuadrado partido por 4, más b h partido por 2 más c es igual a 0. Y de aquí obtenemos los valores de b y de c. ¿Vale? El valor, lo que da esto, bueno, si sumamos obtenemos el valor de C y si restamos obtenemos el valor de B. ¿Vale? La solución concreta de esto, déjame ver si la recuerdo.
No, no la recuerdo. De memoria no la recuerdo. Habría que hacerlo. Está en los apuntes. Déjame que mire los apuntes un momento. Os lo puedo enseñar de todas maneras. Están los apuntes. Está... aquí. Aquí lo tenéis. Queda esto. UDI es igual a 1 partido por 2 mu. Y aquí tenemos el gradiente de presión en la dirección X. Por tanto, tenemos delta de P partido por L. Esto es lo mismo. Y tendríamos I al cuadrado menos H medios al cuadrado. ¿Vale? Y aquí tenemos un signo menos. En los apuntes no está el signo menos porque en los apuntes no he cogido el gradiente de presión tal y como está bien definido. Es decir, este gradiente de presión en las ecuaciones sale negativo. ¿Vale? Nosotros este negativo ya lo tenemos considerado. Vale. Esto es correcto. Cuadrado. Déjame que lo piense un momento, ¿eh? Sí, es correcto. Vale. Seguimos entonces con esto. Esto es lo que sale. Esto es flujo de Poiseuille. Este es el flujo de Poiseuille, ¿vale? Flujo entre dos placas quietas, estacionarias, y es un flujo debido al gradiente de presiones que se produce entre estas dos placas que hace que se mueva el cuerpo, que se mueva el fluido que hay en medio. ¿Vale? Este gradiente de presiones puede salir de cualquier sitio, ¿eh? Puede ser... normalmente esto se utiliza, por ejemplo, imaginad en el caso de fugas, ¿vale? Fugas a través de un espacio muy pequeñito entre dos placas y fugas debido a que en un sitio hay presión y en el otro tenemos a presión ambiente, el aire, yo qué sé, por decir algo. Cuando tenemos fugas, volvemos al caso de la bici, ¿vale? Tenemos fugas de aceite en el cojinete, pues esto es debido a que en algún sitio del cojinete tenemos una cierta presión, fuera tenemos la presión atmosférica y por lo tanto se produce una fuga de este tipo, flujo de Poiseuille del interior hacia el exterior, ¿vale? Dirección contraria al gradiente de presiones. Lo que yo quiero saber ahora es, dado un cierto gradiente de presiones, ¿cuál es la fuga que se produce? ¿Vale? Esta es la pregunta. Vamos a hacerlo aquí. La pregunta puede ser conocido delta de P. ¿Cuál es el caudal? ¿Vale? ¿Y qué fuerza se está haciendo sobre las paredes? ¿Y fuerza sobre las paredes? ¿Y fuerza sobre paredes? También lo podemos calcular. Vale, lo primero que hacemos es normalizar de alguna forma. Déjame que lo mire por aquí en algún sitio. Esta ecuación que tenemos aquí, ¿vale? Veis que aquí tenemos una U de I. ¿Vale? Pues déjame que vamos a hacer una cosa. Vamos a dividir por h cuadrado. Aquí y aquí. ¿Vale? Voy a sacar, o si queréis, vamos a sacar una h cuadrado factor común fuera. ¿Vale? De manera que, lo veis esto, ¿eh? Esta h cuadrado que tengo aquí, voy a sacar fuera. ¿Vale? Entonces, esto se escribe de esta forma, como U de I es igual a menos delta de P partido por 2 mu por L, y aquí tengo esta h cuadrado, y aquí voy a tener una I partido por h al cuadrado menos un cuarto. No lo estáis viendo, perdón. Aquí. ¿Vale? Entonces, fijaros que esto de aquí no tiene dimensiones, porque es I partido por h, esto sería la I asterisco, esto es un cuarto, tampoco dimensiones, por lo tanto, esto de aquí tiene que ser una velocidad. ¿Vale? Podéis hacerlo vosotros, podéis comprobarlo de que esto realmente tiene unidades de velocidad, ¿vale?
Esto es una velocidad que la vamos a llamar velocidad característica, U sub c. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular, bueno, ¿qué es Q sub c? No lo sé de momento, pero vamos a calcular cuál es el caudal. De hecho, vamos a calcular el caudal por unidad de profundidad. Calculamos caudal por unidad de z. Por unidad, ay, qué mala letra. Por unidad de z. ¿Vale? Este caudal lo llamamos Q. Este caudal, ¿cómo lo calculamos? Bueno, esto ya sabéis hacerlo vosotros. Es el caudal integrando, hay que integrar la velocidad, por lo tanto es la integral entre menos h medios y h medios de esta velocidad u de i por diferencial de y. ¿Vale? Esta es la forma de calcular el caudal. En realidad es un diferencial, este diferencial de y en realidad es un diferencial de superficie, pero lo que pasa es que el diferencial de superficie es diferencial de y por 1. ¿Vale? Calculamos esta integral. Integral entre menos h medios y h medios de menos. Déjame que piense una cosa. Sí, está bien esto. Sí, está bien. Menos delta de p por h cuadrado partido por... Bueno, esto podría salir fuera de la integral. Es que yo no sé por qué lo he puesto aquí. Esto puede salir fuera de la integral. Esto es igual a menos delta de p h cuadrado dividido por 2 mu por l. Y ya tenemos la integral entre menos h medios y h medios de i partido por h al cuadrado menos un cuarto. Diferencial de y. ¿Vale? Resolvemos esto, que de hecho lo voy a dejar para que lo resolváis vosotros. ¿Vale? Os dejo a vosotros como ejercicio. Calcular. Esto lo dejo ya para vosotros. Ejercicio. Calcular Q. O sea, hacer esa integral que os he dicho antes. No la estáis viendo, ¿verdad? Ahora. Calcular Q. 2. Calcular fuerza sobre cada pared. Fuerza por unidad de z, otra vez. Por unidad de z. Y 3. Calcular la velocidad máxima. Velocidad máxima es esta velocidad que tenemos aquí en el centro, porque es una parábola. Es muy fácil, simplemente es calcular, evaluar cuando la y es igual a 0. ¿Vale? Calcular esta velocidad máxima que tenemos aquí, que es calcular para y es igual a 0. Muy sencillo. Bueno, esto lo dejo vosotros como ejercicio. Calcular U máxima. Y ya está.